Bueno, pues damos una bienvenida a la última sesión del Seminario de Filosofía. En esta ocasión vamos a tener de nueva cuenta a la doctora Lorena García Caballero eh, con el tema de transhumanismo y neuroderechos. Ya habíamos tenido a la doctora Lorena en otra participación en una conferencia de neuroética, que me tocó escucharla en video, que estuvo muy buena. Y bueno, para quien no la conozca, voy a leer su semblanza. Aquí va. Lorena García Caballero, su formación la recibió en su totalidad en filosofía, licenciatura, maestría y doctorado. Graduada de los 3 niveles de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Su carrera inicial fue en el periodismo cultural, fungiendo como escritora, redactora, investigadora, correctora de estilo y contenidos para el periódico Metate de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde la maestría definió su línea de especialización, la ética. En su doctorado se especializó en la neuroética con una investigación multidisciplinaria titulada Empatía y Moralidad. El problema de la justificación ética de la cooperación. En conjunto con las neurociencias, la psicología evolutiva, la primatología, la antropología, entre otras disciplinas, su trabajo dialoga con algunos autores de tradiciones éticas que intuyeron hace muchos años algunas cuestiones de nuestro comportamiento y conciencia moral que ahora están siendo corroborados por la neurobiología. Ha impartido diversos cursos en los niveles medio superior, superior, maestría y doctorado. También ha impartido algunas conferencias en diversas universidades y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Su producción intelectual se ha publicado en algunos libros coordinados y artículos de revistas especializadas. Actualmente es profesora de planta en el Departamento de Filosofía y Humanidades en la Universidad Jesuita de Guadalajara, donde imparte las materias de hermenéutica y filosofía de la cultura, así como ética y antropología, perdón, como ética y antropología filosófica, tanto en licenciatura como en maestría. Y pues de nueva cuenta agradecemos muchísimo la presencia de la doctora. Esta sesión va a ser en modalidad de conferencia, por lo que la dinámica va a ser que la doctora nos va pues a exponer una hora más o menos, no sé, una hora, y el resto del tiempo pues va a ser para comentarios, preguntas. Cualquier pregunta que vayan a dejar por el chat, pues se retomará hasta el final. Que muchísimas gracias a todos los que están presentes virtualmente, a los que están llegando por acá. Y pues damos inicio. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco mucho otra vez la invitación. Corrijo, ya esta sería mi tercera participación, ¿no? Porque la segunda fue por allí en una mesa de diálogo que tuvimos justamente también sobre el tema humanismos. Y esta sería mi tercera participación, pero pues yo muy contenta de estar, no, perdón, no me deja ver lo que estoy compartiendo. ¿Ustedes lo pueden compartir de modo que lo vea yo? Muchas gracias. Bueno, pues les estaba diciendo que estoy muy contenta y agradecida otra vez de colaborar con ustedes. Se han dado muy buenas discusiones y dinámicas a partir de las dos previas participaciones que he tenido en su departamento. Y bueno, pues entonces con esto daríamos inicio a la conferencia de transhumanismo y neuroderechos. Espero no llevarme más del tiempo, a lo mejor máximo unos 10 más, estoy calculando, para concluir con los puntos más importantes, ¿no? La siguiente. Bueno, miren, lo que les quiero proponer o que retomemos más bien al final de la conferencia sería repensar estas preguntas. La primera es, ¿por qué las proyecciones a futuro de la sociedad no son sobre justicia social? Y si lo son de una manera indirecta, digamos, en el sentido en que forzosamente atañe al uso de la tecnología. Y la segunda pregunta, ¿qué papel juega la idea de proceso en esta proyección colectiva? Que sería una pregunta que pues nos tendríamos que hacer más que nada desde el ámbito de las humanidades, ¿no? Más que desde el hacer, que le compete más a la tecnociencia y específicamente, y por el tema de nuestra conferencia de hoy, en torno a lo neuro, ¿no?
¿Cómo va a estar dividida esta conferencia? Bueno, en primer lugar, me gustaría mencionar algunos puntos clave para comprender el humanismo en términos generales y luego exponer desde este punto de partida conceptual cuál o cuáles podrían ser los principales cuestionamientos a la hora de poner sobre la mesa la discusión en torno al transhumanismo. Una vez que explique esto, trataré algunas cuestiones técnicas que tienen que ver pues con las principales tecnologías que convergen y que conforman este movimiento llamado así transhumanista. Y luego presentaré a grosso modo que podemos entender cuando hablamos precisamente de transhumanismo, ahora también ya desde un punto de vista de las diferentes y principales posturas filosóficas. Eh, para después, al final, cerrar con una de las vertientes o las ramas y también las áreas de injerencia de este movimiento neurocientífico y también filosófico e ideológico, que sería en el ámbito de lo neurológico, en específico, pues con el tema de los neuroderechos que vincularíamos, digamos, con una reflexión también ética, ¿no? Siguiente. El humanismo, bueno, que más que humanismo y también como lo vimos incluso en la mesa de diálogo que tuve con ustedes, pues técnicamente podríamos hablar de humanismos, ¿no? Pero para términos prácticos y teóricos y que se entienda más o menos esto, eh, precisamente hablaríamos de humanismo en un sentido polisémico y complejo que en términos generales lo que nos está señalando es un giro antropocéntrico. Esto quiere decir que todo humanismo nos ha invitado y nos ha forzado de alguna manera a voltear la mirada al ser humano y colocarlo, según decía el famoso sofista Protágoras, como medida de todas las cosas. Este reposicionamiento del ser humano se ha dado ya en dos ocasiones y en nuestra época atestiguamos una tercera que se suele ubicar desde el término de la Segunda Guerra Mundial y hasta el presente. Según esto, y siguiendo la opinión de Amelia Valcárcel, deberíamos hablar propiamente, como les decía ahorita, de humanismos en plural. Esta filósofa española expone de manera muy ilustrativa lo que parecen ser los elementos comunes a estos humanismos. Se trata de, en sus palabras, un impasse epistemológico que, siendo superado, da lugar a las ilustraciones, que no son otra cosa más que una grandiosa y compleja efervescencia de ideas de las que se desprenden movimientos y cambios de paradigma importantes. El primer momento histórico que podemos ubicar con estas características es el humanismo griego. Ahí hay una representación gráfica de esto, ¿no? En el siglo V. El segundo es el derivado de la Ilustración europea en el siglo XVIII. Y como mencioné anteriormente, también siguiendo a esta pensadora, estaríamos siendo testigos actualmente de un humanismo que está en curso desde hace poco más de 10 años, ¿no? Que es como ella lo ubica, y que ha dado paso a una discusión de la trascendencia de los humanismos justamente en lo posthumano. Las características generales que podemos observar en estos humanismos, según Valcárcel, son que se siguen de una ilustración, que tienen como antecedente y proceso varias globalizaciones, también aquí esto es importante recalcar en plural, y que estas globalizaciones conectan y relacionan a personas lejanas que de otro modo no habrían podido dialogar, lo que nos empuja inevitablemente a pensar y repensar las cosas. Son humanismos, ¿por qué? Porque dependen enteramente de un cúmulo de conocimientos humanos valiosos, generadores de sabidurías teórico-prácticas que han llegado a nuestros días y que son planteados para reproducirse en el discurrir histórico. En suma, estos humanismos lo que nos ayudan o lo que nos impulsan a hacer en este movimiento y efervescencia de ideas es hacerlas revivir, renacer y resucitar en nuestro aquí y en nuestro ahora, ¿no? Pensando en qué nos dicen a pesar del paso del tiempo y del cambio de ubicación geográfica. Para complementar estas características, me gustaría mencionar algunos elementos más que expone la crítica literaria Liliana Weinberg al decir que es propio de los humanismos el cambio de una visión cerrada, estática y teocéntrica a una abierta, en movimiento y antropocéntrica. El ser humano en un humanismo o en los humanismos es sujeto y objeto de investigación y sujeto de su propia conformación, su educación, su cultivo. Posicionar al ser humano en el centro y mover de ese lugar a Dios representa posibilidad pura en la medida en que la interpretación de la valía existencial se da más allá del suelo firme que brindaba, por ejemplo, la religión en su momento.
Esto trae consigo una explosión de ideas y creatividad, pero como también ya podemos intuir, y derivado de esto, de incertidumbre y nuevos retos que tratar, tales como la multiculturalidad, el universalismo y tratar de responder desde diferentes aristas a la pregunta hacia dónde nos dirigimos. En la medida en que este presupuesto o en que en este presupuesto hay un deseo por cambiar las condiciones materiales de la vida humana, resulta pertinente precisamente hablar en específico en el caso del transhumanismo, como vamos a ver más adelante, qué implicaciones podría haber a nivel ético, pero sobre todo ya desde el punto de vista global, o sea, que tenga y que toque las aristas jurídicas de neuroderechos, ¿no? Siguiente, por favor. Hasta aquí hemos o dejamos más bien el breve recorrido por los humanismos y los conceptos clave para comprenderlos. Y para conectarlo con el transhumanismo, me gustaría retomar lo que menciono sobre ese deseo que parece ser intrínseco a la naturaleza o condición humana de cambiar nuestras condiciones materiales. El transhumanismo es tanto una filosofía como una ideología y también un movimiento sociocultural que no pretende otra cosa más que acelerar e impactar por medio de la tecnología de formas no conocidas hasta el momento, las condiciones materiales de vida como la supresión de las enfermedades, el desarrollo de las potencialidades humanas e incluso la búsqueda de la inmortalidad. Este deseo de trascendernos y pasar las barreras de lo hasta ahora conocido no es nuevo. La literatura, por ejemplo, da cuenta de ello desde tiempos inmemoriales. Pensemos en uno de los casos más antiguos, conocidos como el poema de Gilgamesh, que data de entre 2500 y 2000 años antes de Cristo, y plantea la historia del héroe sumerio Gilgamesh en su búsqueda incesante de gloria, y quien, junto a su amigo Enkidu, bajo la sombra del temor a la muerte, busca sin éxito la inmortalidad. Este como ejemplo de una obra muy antigua, pero tenemos muchas más, incluso varias de ellas llevadas al teatro y al cine, que dan cuenta de este deseo del humano por trascenderse a sí mismo. También tenemos el ejemplo del personaje literario Fausto, que sale a la luz en 1587 gracias al trabajo de publicación del librero Johann Spice y que es considerada la primera obra literaria del mito fáustico. Este personaje, por quien hasta el día de hoy empleamos incluso la expresión fastuoso como sinónimo de ostentoso, faraónico, asombroso, grandioso, etcétera, es bien conocido por su deseo insaciable de conocimientos y sus excesos mundanos por los que tuvo que pactar con el diablo y pagar con su alma. El final de este personaje en trágico, como también lo fue el destino del Dr. Frankenstein, personaje de Mary Shelley, quien en un juego ambicioso de ser Dios crea una criatura nueva que después se revela contra él mismo. En términos filosóficos, es de suyo bien conocido que el concepto alemán de Übermensch o superhombre de Nietzsche remite a la idea del ser humano que se alza por encima de otros desde el punto de vista intelectual, moral, espiritual, y que infortunadamente fue empleado por el régimen nazi como legitimación teórica de la superioridad de una raza sobre otra. Evidentemente lo que Nietzsche quería expresar, aunque no vamos a abundar obviamente mucho en esto porque no es el tema de esta conferencia, distaba de esa idea, pues más que remitirse a una raza, su enfoque estaba dirigido hacia el cristianismo y la metafórica muerte de Dios, en donde le sería asignada al superhombre la tarea de autodeterminarse y reformular un sistema de valores sin la necesidad de buscarlos extraterrenalmente. Además de esto hay que decir que también la idea que proyectaba o que planteaba Nietzsche era en un nivel no tanto universal, sino como un llamado particular, individual, ¿no? A la interior, pues, de esta reformulación moral para el individuo. Además de estos coqueteos con la idea del transhumanismo como proyecto, podemos enumerar una serie de películas como Terminator, Gattaca, Yo Robot, Ex Machina, entre muchas otras, que retratan la naturaleza del ser humano, máquina o cyborg, las relaciones de poder, la división social y el puesto ocupado en la comunidad, derivados ya sea de una modificación genética o de las posibles relaciones y consecuencias en la mejora constante de los robots y otras formas de inteligencia artificial, así como de la danza incesante entre cuerpo y tecnología. Actualmente en diversos países del mundo hay organizaciones, eventos e institutos que se encargan de promover el así llamado proyecto transhumanista. Tenemos, por ejemplo, la Asociación Transhumanista Mundial, el Extropy Institute,
el Foro y Asociación Transhumanista, entre otros. Siguiente. Ya entrando un poquito más en el tema, el concepto transhumanismo se deriva del verbo transhumanar, inventado y utilizado por primera vez por Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, cuando da cuenta del modo como ascendió al paraíso con Beatriz, planteando dónde estaban sus cuerpos, dónde sus almas o si estaban juntos, y concluyendo que en el transhumanar está el trascender lo humano, elevarse a un empíreo o suma experiencia que se sostiene solo en las formas del espíritu. Entonces, esa sería la primera manera en la que y forma en la que se utiliza este verbo, y pues realmente el significado actual no dista mucho de esta idea de trascender la condición o naturaleza humanas. En la década de los 50, Sir Julian Huxley acuña el término transhumanismo con un tono de especulación científica. Este concepto es congruente con el trasfondo ideológico de Huxley, quien estuvo interesado en la eugenesia. Fue presidente de la Sociedad Eugenésica Británica y primer director general de la UNESCO en 1946. La idea misma de transhumanismo se justifica, en pocas palabras, con la afirmación de este biólogo evolutivo que reza lo siguiente: la especie humana puede, si así quiere, trascenderse a sí misma, no solo enteramente un individuo aquí, de una manera, otro individuo allá, de otra manera, sino también como integridad, como humanidad. Necesitamos un nombre para esa nueva creencia. Quizás transhumanismo puede servir. El hombre sigue siendo hombre, pero trascendiéndose a sí mismo, realizando nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. Hasta aquí la cita de Huxley, en quien ya vemos, a diferencia del superhombre nietzscheano, pues que se está pensando esto como para una cuestión mucho más amplia, universal y general. Las pretensiones del proyecto transhumanistas, encerradas en este concepto prístino, como les decía, no distan mucho de lo que entendemos también y manejamos hoy en día en el ámbito académico. Por ejemplo, como movimiento intelectual que cuestiona los límites naturales de la humanidad, se conoce también como H+, ahí está el símbolo también en azul, lo pueden encontrar en internet y cada vez que lo vean se van a dar cuenta o recordarán que se están enfrentando pues al símbolo de transhumanismo o como un humano más o mejorado, y promueve el empleo ilimitado de la tecnología para superar dichas limitaciones. El profesor de física del MIT, Max Tegmark, delimita de una forma sencilla este deseo bajo el horizonte tecnológico de la siguiente manera: divide el desarrollo de la vida, como podemos ver en este esquemita que les comparto, en tres fases a partir de su capacidad de autodiseño. La fase biológica, cuyo hardware y software son fruto de la evolución. Por ejemplo, las bacterias surgidas hace unos 4.000 millones de años. La fase cultural de la especie humana, cuyo hardware es fruto de la evolución, pero que pudo diseñar parte de su software. Y finalmente, la fase tecnológica, surgida a finales del siglo XX, que será capaz de diseñar tanto su hardware como su software. Esta caracterización engloba ya los tres elementos del transhumanismo: la comprensión del ser vivo como un dispositivo, que sería la primera, ¿no? La segunda, la superación tecnológica del ser humano, y la tercera, la autodeterminación total del sujeto. Siguiente. La identificación de estos componentes del transhumanismo nos plantea la pregunta, al menos desde un punto de vista práctico, técnico: ¿cómo será posible desplegar esta fase tecnológica de la vida humana que vimos anteriormente sintetizada en estos tres supuestos? Es aquí donde es importante que nos detengamos brevemente a explicar cuáles son y en qué consisten las tecnologías conocidas como convergentes, en las cuales intelectuales y científicos a favor de tomar la evolución en nuestras manos, como ellos mismos lo dicen, han depositado sus esperanzas para llevar a cabo el proyecto transhumanista y guiarnos al posthumanismo. Esa sería como la finalidad de este movimiento, que realmente lo que refleja o a lo que apunta es a una transición, ¿no? ¿Y qué son las tecnologías convergentes? Se trata de tecnologías cognitivas, de la nanotecnología, biotecnología y de las tecnologías de la información, que tienen su nombre porque convergen, se combinan entre sí para potenciarse y conseguir las aspiraciones transhumanistas
que se sintetizan en las 3 pretensiones del transhumanismo, en las 3 S's. La primera es la superlongevidad, superinteligencia y superbienestar. La del superbienestar, pues deriva casi lógicamente de las 2 anteriores, porque los transhumanistas dicen, no tiene caso ser superlongevos o superinteligentes si en esa vida tan longeva, tan extensa, no estamos en un estado de bienestar, ¿no? Antes de apuntar algunas cuestiones a estos postulados transhumanistas, también creo que, como les decía al inicio de esta conferencia, sería conveniente que nos detuviéramos brevemente para explicar en qué consisten estas principales tecnologías. Siguiente, por favor. Comenzamos con algunas notas y elementos muy básicos sobre la biotecnología. La biotecnología es la tecnología aplicada a la creación, modificación y combinación de organismos vivos. Esta tecnología abre un abanico de posibilidades esperanzadoras en el ámbito terapéutico, al menos hasta ahora, ¿no? No estamos hablando todavía de estos ámbitos que son un tanto desconocidos y escabrosos para nosotros. Tomemos, por ejemplo, el caso del cáncer y enfermedades monogénicas como la de Huntington. Partiendo de la ya existente técnica de edición CRISPR-Cas9, descubierta en 2015 por la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna y la microbióloga francesa Emmanuelle Charpentier, se plantea la promesa de revolucionar el tratamiento de estas y otras enfermedades genéticas. Sin embargo, esta técnica también es una ventana abierta a aplicaciones, como les decía también ahorita, no terapéuticas, que eso es lo que nos crearía pues ese sentimiento y esta sensación de incertidumbre. Más bien, estas otras aplicaciones podrían abrir precisamente la puerta a la aplicación de la biotecnología con fines comerciales, como por ejemplo los bebés por catálogo o la creación de quimeras, ¿no? Que son las criaturas mitad animal, mitad humanas. Cuando hablamos de bebés por catálogo, nos estamos refiriendo a la modificación eugenésica, es decir, desde el vientre de la madre del bebé, para que éste tenga no solo características o que se eviten características que tienen que ver con enfermedades, sino más bien que se promueva que tenga características físicas, intelectuales y artísticas y de otra índole que a los padres, digamos, les convengan o quieran que tengan, ¿no? Y en el caso de las quimeras, aunque les suene ahorita también un poco de ciencia ficción, pero pongámonos a pensar que ya pronto está por concretarse este viaje y otros proyectos que hay de colonizar Marte, por ejemplo. Con base en esta idea y otras similares, surge también la posible, ¿por qué no? Planteémoslo así, idea de una colonización oceánica. Entonces, al mezclar algunos genes de peces con algunos genes humanos, para que estos estén adaptados al medio acuático, se podría también utilizar muy bien la biotecnología, ¿no? En el caso de la diapositiva que están ahorita viendo, les comparto una noticia del 31 de julio del 2013, en donde investigadores estadounidenses crearon a partir de las células y la piel de un ratón, artificialmente la misma textura, el mismo tamaño y la misma funcionalidad de una oreja humana, ¿no? Sobre todo esto lo están pensando y lo hicieron pensando en la regeneración y en la aplicación terapéutica para las cuestiones en donde los tejidos estuvieran dañados, ¿no? Pero como ya veíamos ahorita, pues también no sería la única aplicación. Siguiente. La nanotecnología corresponde a la manipulación de materia a nivel atómico y molecular para la fabricación de nuevos materiales. El antecedente de esta tecnología es precisamente la revolución del grafeno, que fue un material aislado en 2004 por 2 científicos rusos, Andrei Grime y Konstantin Novoselov. Y ya desde allí podemos constituir o hablar de un buen ejemplo en nanotecnología, ¿no? Este ejemplo que les puse aquí es en la imagen 1, la que está en color gris, es de transportadores, o sea, en tamaño micro, o sea, o nano, ¿no? Para decirlo más propiamente,
de fármacos, de modo que las sustancias activas que son dirigidas por este mini artefacto llegan a un lugar específico del cuerpo mediante el torrente sanguíneo y no ya como los fármacos anteriores, digamos, que de alguna manera pues se riegan por todo el torrente sanguíneo, ¿no? En el caso de la imagen que vemos nosotros abajo, se trata de una aplicación incluso no ya solo terapéutica, sino del área de seguridad. Esta es una cámara muy, muy pequeña que sigue el movimiento y alerta a la policía sobre si algo se acerca demasiado a un bien que esté custodiado, ¿no? Está en forma como de mosca, pero véanla con respecto al tamaño de un dedo que la sostiene, entonces imagínense lo pequeño que está y lo que puede lograr ya detectar. Estas noticias son de 2018. Actualmente les tengo una actualización, digamos, valga la redundancia, nueva para hablar sobre estos avances en cuanto al tema cámaras, ¿no? Y con respecto a una noticia del 30 de noviembre del 2021 que encontré, les puedo contar que por parte de las universidades de Princeton y Washington encontraron y ya pudieron crear más bien la forma de hacer una cámara de alta calidad del mismo tamaño de un grano de sal, ¿no? Imagínense lo potente que debe ser esto para procesar imágenes de alta calidad. Y esto no solo se puede aplicar ya ahora en términos más de la seguridad, como estamos hablando con este ejemplo, sino en el ámbito del área médica y científica, porque esto nos puede abrir también la puerta a exploraciones incluso mucho más detalladas del cuerpo humano, ¿no? Ya existen nanocámaras, como vimos, endoscopías y otros métodos para tomar imágenes cerebrales, pero estos de alguna manera se consideraban pobres con respecto a esta nueva tecnología que será capaz de, a partir de la simulación de redes neuronales, captar y codificar además de procesar imágenes en alta resolución, ¿no? Esto para ver que, pues así con el ejemplo que les puse de 2018 y hasta ahorita 2021, cómo es posible que no, se dé un salto tan grande tecnológicamente, vayamos imaginando qué es lo que podemos esperar también en el ámbito de lo neuro, ¿no? Entonces, esta sería como la explicación breve de esta otra tecnología convergente. Y finalmente, y la otra que les había mencionado, consiste en la inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Que es la tecnología gracias a la cual las máquinas en general y más específicamente los sistemas computacionales simulan las funciones de la inteligencia humana. Los transhumanistas aspiran a que las máquinas sean capaces en algún momento de la historia de aprender y pensar por sí mismas. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si además de que adquieran estas capacidades, adquieren también conciencias o conciencia de sí, ¿no? Autoconciencia. Aquí lo que está de fondo en el presupuesto transhumanista, recordemos que lo expuse hace rato, es la super S que tiene que ver con superinteligencia, y esta quiere conseguirse mediante la fusión del ser humano con la computadora. Se especula que algún día el desarrollo exponencial de estas tecnologías llevarán a la superación en habilidades cognitivas de las máquinas con respecto al ser humano y que incluso como les digo ahorita, y hasta con el desarrollo de una autoconciencia, pues podrían emanciparse, ser autónomas y pues entre otras cosas iniciar movimientos, incluso hasta, pues aunque suene también de ciencia ficción, en contra del propio ser humano, ¿no? Aquí les puse la imagen de Sofía, que es un robot humanoide desarrollado por una compañía que tiene sede en Hong Kong, por Hanson, bueno, que se llama Hanson Robotics, y de hecho el que lo creó pues, sí, es David Hanson, de ahí su nombre. Y esta robot tiene cosas muy curiosas y que han llamado bastante la atención con respecto precisamente al tema inteligencia artificial, ¿no? Una de las cosas que debemos destacar es que ha sido diseñada para aprender, adaptarse y a partir de ahí también interactuar evidentemente con el comportamiento humano. Se está utilizando actualmente para fines, digamos, altruistas porque Sofía ha sido invitada a varios forums internacionales como estandarte y como vocera, digamos, contra la trata de personas, la explotación infantil, del medio ambiente, etcétera.
y ha sido entrevistada en múltiples ocasiones, ¿no? En octubre del 2017, por ejemplo, hubo una controversia muy importante porque la convirtieron oficialmente y le dieron por primera vez a una robot una ciudadanía, que sería la saudí. Y pues esto también abre varios debates, ¿no? Si tiene ya la ciudadanía, digamos, podría casarse o tiene derecho a votar, digamos, porque ya es ciudadana, o sea, reconocida, digamos, a nivel jurídico internacional académico, ¿no? La primera vez que fue activada fue el 19 de abril de 2015 y más o menos está inspirada en sus facciones en la actriz Audrey Hepburn, y sobre todo por lo que se conoce es porque es capaz ya con este avanzado diseño de reconocer y de interpretar expresiones faciales y de contestar a ciertas preguntas y tener conversaciones sencillas, pero al mismo tiempo se está trabajando para que pueda reconocer un poco más el sentido del humor. Hubo, por ejemplo, hay una anécdota también con esta robot, quien fue entrevistada por el actor Will Smith, y él le preguntó que si le podía dar un beso, y ella entendió, digamos, el sentido de esta expresión, que no es en sentido estricto, digamos, pues textual o literal, y le dijo que ella prefería que siguieran siendo amigos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esa respuesta se vio un avance a lo que están tratando de lograr con esta y con posteriores inteligencias artificiales, que es que sean capaces de interpretar, y no solo eso, sino contestar al sentido del humor. El sentido del humor entendido como una capacidad, pues, tanto cognitiva como lingüística muy avanzada y de inteligencia que nos hace propiamente humanos, ¿no? Esto, si se logra romper esta barrera, pues también tendríamos que, o estaríamos frente a cosas, pues bastante interesantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es otro caso y con este empezaríamos a hablar ya propiamente del transhumanismo, digamos, en acción, ¿no? Neil Harbison se considera como una identidad como tal transhumanista, y este sería otro de los temas que, retomándolo o uniéndolo con las preguntas que planteé al inicio, tendríamos que poner también sobre la mesa, ¿no? El tema de las nuevas identidades que se están generando a partir del transhumanismo. Neil Harbison es el primer cyborg reconocido a nivel también académico, internacional, y político como tal. Él mismo ya no se reconoce como humano y en términos generales es difícil hacer la distinción pues entre lo que es una persona y un cyborg. En esto también discrepan y están un poco en discusión los teóricos, porque creen que con que los seres humanos tengamos ya algún dispositivo en nuestro cuerpo, o los que son, digamos, radicales, consideran que incluso el celular es ya una extensión de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, ahí claramente en la academia, digamos, no hay una distinción única, cerrada, para hablar de cuándo todavía se es persona y cuándo se pasa a ser cyborg. Sin embargo, en sentido, eh, digamos, para comprenderlo más académicamente y filosóficamente, podríamos decir que cuando se hace un cambio de percepción de la realidad muy grande, que trae cambios personales como cambio de identidad, podríamos hablar técnicamente y con todas las normas de que se trata de un cyborg, ¿no? Este es, como les decía, el primer cyborg autodeclarado y reconocido también como tal por un gobierno. Es fundador de la Cyborg Foundation y tiene un movimiento, o dirige un movimiento muy importante, que es tanto artístico como ambientalista y un tanto pues también transhumanista, en el sentido de promover estas nuevas identidades, es decir, que más personas se hagan cyborgs, ¿no? Neil Harbison, surgió con una condición limitante para ver los colores, que es la monocromatía, me parece que se llama, y solo con esta condición él tenía o podía ver en escala de grises, ¿no? Para tratar de compensar esta imposibilidad que él tenía, y como antesala experimental, en 2012 se le implanta una antena en el cráneo que le permite percibir los colores al oír las frecuencias de los espectros de luz. Y como este experimento pues fue exitoso y se sintió muy cómodo él con todo esto y pudo experimentar efectivamente de una forma muy particular, es decir, desde lo auditivo, los colores, en 2014 se le implanta la antena completamente osteointegrada, que es la que estamos viendo también en la imagen,
Y Harbison hoy en día no solo es capaz de ver los colores que los seres humanos no modificados vemos, sino que también puede percibir los infrarrojos, los ultravioletas y, como les decía al inicio, ¿no? Un cambio así de radical en la manera de percibir los colores, incluso más allá de las capacidades que podríamos considerar estándar, define indefectiblemente lo que es un cyborg, que como identidad, pues ya no se refleja más en el espejo de la persona humana, pero tampoco en el de la máquina. Es decir, como cyborg, este ente, podríamos decir, este ser, está entre los dos. Tiene aspectos importantes que lo caracterizan o que lo harían funcionar como una máquina, y otros, evidentemente, como su cuerpo, que contiene ya esa antena, aunque él mismo dice que esta antena pues ya es parte misma de su cuerpo, que no la considera como algo externo, que lo harían precisamente entrar en la categoría de cyborg, ¿no? Y con esta nueva identidad de este personaje ha sido capaz de crear obras de arte a partir de la percepción sonora de los colores, que plasma en diversos cuadros. Por ejemplo, el primer cuadro que vemos, que tiene más colores morados, lo pintó a partir de escuchar para Elisa de Beethoven, y el segundo es una interpretación gráfica artística de la obra de la canción Rehab de Amy Winehouse, ¿no? Eh, entonces, esto del reconocimiento y de la inserción de esta nueva identidad de cyborgs y la posibilidad de esta evolución y diferenciación de identidades nos abre también la consideración transhumanista de uno de los postulados más importantes del transhumanismo, que dice que el Homo sapiens no somos más que el comienzo de una fase de la evolución. De hecho, pues una de las principales o los estandartes que definen y que defienden estos transhumanistas es que la evolución es muy lenta y dolorosa, y al tener nosotros ya las herramientas tecnológicas para hacer de esto algo más rápido y dirigido, deberíamos hacerlo, ¿no? Es decir, como les decía al inicio, tal cual, tomar la evolución en nuestras manos. Antes de hablar de otros casos específicos, y como ya les decía al inicio también de la conferencia, me gustaría hablarles un poquito sobre las principales corrientes dentro del transhumanismo a nivel filosófico. Para el politólogo estadounidense Francis Fukuyama, el transhumanismo es la idea más peligrosa, en tanto se considera una mera transición para pasar del humano al posthumano. Él pertenece a lo que se conoce como bioconservaduristas, y como bien lo indica el nombre, pues más bien se centraría en la preservación, en el cuidado de lo biológico por sobre lo tecnológico, ¿no? Se han elaborado y se siguen pensando muchas teorías en torno a lo que será el posthumano, también conocido como Homo excelsior. Por lo pronto, según un consenso académico recopilado por la filósofa italiana Francesca Ferrando, el posthumanismo tratará de crear y configurar nuevas reglas y posibilidades en las que puedan desenvolverse formas de vida que no requieran ya cuerpos ni orgánicos, como los nuestros y los de otros seres vivos, ni artificiales, como los que propone el transhumanismo, sino conciencias individuales, de alguna manera, que se integrarán para formar una superconciencia colectiva, intangible e imperecedera. Esta superinteligencia sui generis deberá existir en algo que están previendo llamar como el metaverso. Y esto del metaverso, pues ya vemos que tiene sus primeros pasos en esta iniciativa de Zuckerberg con su metaverso. ¿Qué es lo que hace? Pues a partir de esta simulación hiperreal, conectarnos a los seres humanos a otros muchos mundos, ¿no? Y posibilidades, de modo que nuestros sentidos vibren y, digamos, perciban que esto es completamente real. Así la disolución entre la realidad fáctica y la virtual sería prácticamente nula, y esto podríamos considerarlo como un simulacro de lo que se pretende que sea después el posthumanismo, en donde aparentemente estemos liberados de todo esto que es el cuerpo, que ha sido visto incluso poco antes de Platón como una carga, ¿no? En este escenario cobra relevancia la ingeniería asociada al hombre o antropotécnica, como la bautizó el filósofo Peter Sloterdijk, y se entiende que tal pretensión permita hablar de transhumanismo tecnocientífico. Este último transhumanismo, el tecnocientífico, admite dos vertientes.
La más difundida está inspirada en los trabajos de científicos e ingenieros provenientes del campo de la inteligencia artificial, de la ingeniería de software y de la robótica. El filósofo referente de esta postura transhumanista es el sueco Nick Bostrom, que estamos viendo también en pantalla. Otros representantes destacados son Marvin Minsky, Hans Moravec, el tecnólogo y futurista estadounidense Ray Kurzweil, el gerontólogo inglés Aubrey de Grey, quien concibe, por ejemplo, al envejecimiento como una enfermedad y partiendo de esta idea, que es muy controversial de por sí, trabaja en la medicina regenerativa para detener y revertir el proceso precisamente degenerativo natural, que es lo que conlleva el envejecimiento. Es decir, una manera nueva de tratar el envejecimiento como enfermedad llevaría evidentemente a tratar de detenerlo, revertirlo e incluso pues pararlo por completo, ¿no? Anders Sandberg, John Harris, Julian Savulescu y George Church ven en el progreso tecnológico no solo el medio, sino también el fin a conseguir. Lo que comparten todos estos pensadores es una defensa acérrima de la tecnología como instrumento emancipatorio de la finitud y fragilidad humanas. Consideran que la evolución natural debe dar paso a la evolución inteligente, no de Dios, sino del propio ser humano. Además de esto, autores, por ejemplo, como David Pearce, que también defiende este transhumanismo, digamos, radical, acompaña su propuesta por el imperativo hedonista que postula: podemos y debemos vivir como Fausto sin necesidad de vender nuestra alma al diablo. Es nuestro derecho cuánto y cómo queremos vivir. Kurzweil y Bostrom sostienen que debemos aprovechar el desarrollo exponencial de las computadoras para integrarnos o fusionarnos con ellas y así aprovechar su poder y velocidad de procesamiento de información. Ambos autores sostienen que la actual relación de las personas con nuestros celulares, como les decía hace un momento, ya configura per se una realidad transhumanista. Piensan que es tarea del transhumanismo superar los elementos distintivos del humanismo clásico o los humanismos clásicos, como ya vimos al inicio de la presentación, la mejora de la condición humana, promoviendo la libertad, la tolerancia y el pensamiento racional, ¿no? Aquí tengo una cita para que escuchemos en palabras de Max Moore lo que pretenden o que le gustaría que consiguiera este movimiento. Transhumano enfatiza el modo en que el transhumanismo va mucho más allá del humanismo, tanto en los medios como en los fines. El humanismo tiende a confiar exclusivamente en los refinamientos educativos y culturales para mejorar la naturaleza humana, en tanto que los transhumanistas quieren aplicar la tecnología a la superación de los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética, ¿no? Esa sería como otra de las cuestiones que tendríamos que analizar a la luz, pues, de lo que ya vimos que son los humanismos en sentido tradicional. Encontramos otra vertiente de estas ideas que está constituida por los defensores del biomejoramiento, es decir, el mejoramiento humano por medio de la farmacología y la manipulación genética. En este caso merece especial mención el extropianismo. Ahí les puse de hecho el nombre de Max Moore, quien es uno de los principales representantes y de hecho fue su fundador en 1988, y que tomó el nombre del principio extrópico. Este principio indica un orden y racionalidad que tiende a expandirse progresivamente más allá del confín del planeta para abrazar el universo entero y expresa una evolución ordenada que el hombre está en condiciones de controlar y dirigir. La corriente extropiana se caracteriza por una visión libertaria y optimista del futuro. Espera en los avances de la ciencia para abrir posibilidades ilimitadas de mejora a la condición humana. Además de la cuestión antropológica, se interesa por temas como la colonización espacial, la posibilidad de crear máquinas superinteligentes y otros desarrollos que podrían alterar profundamente el estilo de vida humano. Es decir, su ámbito de estudio rebasa la medicina y la antropotécnica e incluye diseños institucionales, económicos y sociales, ¿no? Bueno, intermedio entre los bioconservaduristas y los transhumanistas, dentro de los cuales ya vimos que al menos hay 4, hay más todavía, ¿no? Divisiones, pero les puse las principales: libertarios, democráticos, extropianistas y singularistas. Encontramos en el punto medio a transhumanistas críticos o críticas o también culturales, como ellos mismos se identifican y se hacen llamar, como Adela Cortina y Francesca Ferrando,
que son partidarias de un transhumanismo cultural crítico, es decir, toman y consideran la injerencia de la tecnología como algo que puede favorecer las condiciones de vida de los humanos, aunque plantean también interrogantes ético-políticas, ontológicas y epistemológicas derivadas de las posibles consecuencias e implicaciones de la modificación y reconfiguración humanas mediante dispositivos tecnológicos. El transhumanismo crítico considera el incremento de la tecnologización como una razón para minar la concepción humanista tradicional del ser humano, por lo que le interesa permanecer dentro de los cofines de la identidad humana. Este transhumanismo crítico o cultural encuentra sus raíces en otras corrientes de pensamiento tales como el especialismo, el ecologismo radical o el ecofeminismo, posición que desprecia la diferencia sexual y aspira a superarla también con la tecnología. Tenemos también una figura emblemática de esta postura con Donna Haraway, quien junto a Catherine Hayles ha contribuido enormemente a la difusión del posthumanismo mediante la publicación del Manifiesto Cyborg ya desde 1985. Y a lo mejor varios de ustedes ya leyeron esta obra, pero bueno, en pocas palabras, este escrito reivindica la figura del cyborg como modelo asexuado e instrumento para la superación práctica de las dialécticas simétricas, sobre todo las que han sido instauradas entre hombre, mujer, femenino, masculino, y pues deja en evidencia uno de los objetivos importantes que tiene el transhumanismo, que es el de la progresiva eliminación y fluidificación de las diferencias, ¿no? Aquí en el caso específico de esta obra de Haraway, se puede ver con más claridad, pero digamos que en términos generales lo que va a pretender a largo plazo el transhumanismo es eso, eliminación y fluidificación de las diferencias o de los dualismos simétricos tales como yo, otro, mente, cuerpo, cultura, naturaleza y como ya dijimos ahorita, hombre, mujer, ¿no? Entre otros. Por otro lado, y desde una postura radicalmente opuesta, como les comentaba hace ya un momento, está Francis Fukuyama, a quien se le considera bioconservador. Su postura, como la de otras y otros pensadores, es más bien escéptica y tienen un poco de temor, ¿no? Con respecto a la tecnología y a lo que podemos o no, y no deberíamos hacer más bien en cuanto a la modificación de nuestros cuerpos y mentes. El bioconservadurismo está contemplado en una distinción académicamente más amplia como tecnofobia. Desde esta postura, autores incluso anteriores al movimiento transhumanista, como por ejemplo Heidegger, consideraba que en todas partes permanecemos sin libertad y encadenados a la tecnología, ya sea porque la afirmamos o porque la negamos. Según este pensador, la peor manera de entregarnos a ella es cuando la concebimos como neutral. Y de alguna manera, pues el bioconservadurismo en este movimiento transhumanista está inspirado en concebir a la tecnología no como neutral. Las plataformas de streaming, por ejemplo, nos dicen qué mirar, páginas de mercado digital nos dicen qué comprar, cómo comprar y por qué comprar, ¿no? En palabras del escritor Nolan Gertz, hemos reemplazado la regularidad irreflexiva mecanicista con la regularidad irreflexiva algorítmica de las predicciones, las opciones y los comandos basados en datos, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo de cómo la biotecnología, y vamos a ir entrando ya propiamente a lo de los neuroderechos. Una de las pretensiones principales del transhumanismo en la vertiente neurológica es la de la mejora moral, ¿no? Ellos utilizan la palabra enhancement para distinguirla, por ejemplo, de improvement. En español no tenemos, digamos, esta distinción tan clara porque le llamamos mejora a estas dos acepciones, pero ellos se estarían refiriendo a este enhancement como esta mejora con tintes de superioridad, digamos, diferente de improvement, ¿no? Aquí les puse el cargo de Oscar Pistorius, un sudafricano nacido en 1986, que pues nació con sus piernas, digamos, normales, pero por una condición le tuvieron que ser amputadas y se convirtió después en un exatleta paralímpico. Digo exatleta porque después estuvo involucrado en un escándalo de violencia de género, asesinó de hecho a su novia, pero lo quiero centrarme y ponerlo como ejemplo de también en el caso
de Neil Harbison como de una aparente discapacidad o capacidad diferente o de una capacidad disminuida, como le queramos llamar, pues se sobrepuso por medio de la tecnología y consiguió superar incluso las propias limitantes que le ponían los cuerpos que estaban, por así decirlos, completos, ¿no? Estándar, porque ha sido campeón mundial y ha roto marcas en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos. Como sus prótesis están hechas de fibra de carbono, pues son sumamente ligeras, lo cual le ha puesto o le puso más bien en su momento en una condición de ventaja frente a otros competidores que tenían, a pesar de tener completas, digamos, sus extremidades, pues eran más pesados y terminaban llegando en lugares inferiores, ¿no? Lo cual puso sobre la mesa la discusión también de si lo que a veces queremos utilizar en el ámbito terapéutico, ya por sí mismo, como se trata de tecnología, a veces no prevé o no se prevén las consecuencias que de esto se derivan y terminan por hacerse mucho más potentes que lo que originalmente se pensaba, ¿no? Aquí les puse la imagen de Neuralink que vamos a ver ahorita más adelante junto con la otra diapositiva, pero por lo pronto les quiero hablar de otro de los avances que están poniéndose sobre la mesa en el ámbito del transhumanismo y que tiene que ver con la criogenización. En Estados Unidos ya hay algunas empresas que están ofreciendo estos servicios, aunque aún sin éxito, pero con la promesa de que en algún momento determinado sí se pueda, por medio de este congelamiento de los cuerpos, se pueda reanimar o revivir el cuerpo humano, ¿no? Una manera de resurrección, por decirlo de alguna manera. La doctora Marcela Regina Beltrán Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones de Materiales y titular del Departamento de Materia Condensada y Criogenia de la Universidad Nacional Autónoma de México, asevera que no fue tan difícil concluir que la criogenia puede conservar en perfectas condiciones a un cuerpo sin vida mediante la aplicación de bajas temperaturas. Desde tiempos muy remotos, dice esta investigadora, el ser humano conoce bien las propiedades del frío como medio de conservar los alimentos. Más tarde comprobó que el semen se podría conservar mediante el frío, manteniendo todas sus características organolépticas y sus cualidades. Y últimamente ya se sabe que embriones humanos enteros son capaces de crecer y desarrollarse normalmente tras haber estado conservados en nitrógeno líquido, es decir, con procedimientos de criogenización, ¿no? Como decíamos hace rato y cuando les presentaba a Aubrey de Grey, quien está trabajando en la medicina regenerativa, el envejecimiento se está viendo como una enfermedad y al cambiar nuestra concepción del envejecimiento como una enfermedad, pues también la muerte de hecho se ve como enfermedad incurable, ¿no? Entonces, la hipótesis de la criogenización surge precisamente con base en esta concepción en la década de los 60 del siglo pasado, con la doctora Constance Ettinger, profesora de física en Park College de Detroit, quien la promulgó y la desarrolló en su libro Perspectiva de la Inmortalidad, ¿no? La muerte, de momento, debe considerarse una enfermedad incurable, decía esta investigadora, y acto seguido anunció que un cuerpo podría permanecer sumergido a la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido a la espera de que la ciencia tenga armas para jugar esta enfermedad en tratamiento. Solo en Estados Unidos de América existen ya 3, entre ellas ya les puse la iCryonic World Lab, que está ahí también en la imagen, pero existen ya 3 sociedades criogénicas en las que sí se puede congelar y custodiar un cuerpo. De hecho, hasta el momento se tiene constancia de que ya hay varios cuerpos, en total hay 883 personas más en lista de espera, aparte de las que ya se tienen, digamos, en las instalaciones criogenizadas. A finales de 2009 se tenía ya constancia de 100 personas, ¿no? Y como les decía, ahorita ya 883 con contrato, ¿no? Para criogenizarse. Ahí les puse incluso los precios más o menos de Alcor y de Cryogenics, de lo que requerría pagar una membresía para mantener tu cuerpo allí. Los avances más recientes han llevado a la ciencia a revivir en el 2005, esto es lo más avanzado que tenemos, digamos, hasta el momento, a varios perros después de que llevaran varias horas muertos, así como experimentos realizados en los Estados Unidos que llevaron a resucitar, volvemos a poner entre comillas este término, a varios cerdos después de cumplir con
el proceso de criogenización, y nos lleva a preguntarnos varias cosas, ¿no? ¿Qué sería de él sin su familia? O sea, de este ser vivo que ha sido resucitado, revivido. ¿Qué sería de él sin sus amigos? ¿Su vida seguiría siendo la misma? Estas preguntas sobre todo lo tenemos que plantear para cuando esto sea posible de hacer con el humano, porque evidentemente, pues una persona que logre ser revivida después de muchos años va a plantear cuestiones incluso hasta como de si cometió algún delito, un ilícito en su vida pasada, se le seguirá considerando como tal o en qué estatus estaría, ¿no? Eso por ponerle solo un ejemplo de las muchas interrogantes que despierta esta tecnología en caso de sí ser, pues, satisfactoria, al menos como lo piensa, ¿no? En el caso de Neuralink, y esto ya nos acerca a lo que va a ser el cierre de esta conferencia, que son los neuroderechos. Es una empresa fundada por Elon Musk que se especializa en el desarrollo de interfaces, cerebro-computadora, implantes también para el cerebro, o es lo que se pretende también que se desarrolle de manera más masiva. Y según el mismo fundador, Elon Musk, Neuralink lo que pretende es, a la larga, lograr una simbiosis total con la inteligencia artificial, ¿no? Actualmente, pues, está planteando el empleo de estas técnicas para cuestiones más bien de procesamiento de información, es decir, que nuestro cerebro pueda estar conectado a una computadora y desde allí le dé órdenes sin necesidad de utilizar los comandos en las teclas o el mouse o alguno otro por escrito. Y por otro, tratar de ayudar a las personas con problemas motores, ¿no? De modo que se les pueda injertar una capa digital, como lo llama este señor, que no implicaría necesariamente una inserción quirúrgica, pero que por medio de este implante, pues ayude a que una persona que tenga problemas motores pueda tener mejor control de esas áreas de su cerebro que controlan la motricidad y así agarrar mejor los objetos o tener una mejor movilidad, ¿no? A corto plazo, las pretensiones de Neuralink sería ayudar a las personas con desórdenes neurológicos, ya que se cree que estas interfaces tienen el potencial de ayudar a personas con diferentes desórdenes neurológicos, ¿no? Como por ejemplo la memoria, el Alzheimer, ¿no? Y pues a grandes rasgos serían estos al menos ahorita los que estarían bajo la mira, ¿no? Siguiente. Hay una empresa, que de hecho es esta que les estoy poniendo aquí, Synchron, que ya se adelantó y ahora sí vamos a entrar poco a poco a materia de neuroderechos, a Neuralink, porque esta empresa logró mucho antes que la de Elon Musk el permiso de la FDA, que sabemos que es la instancia biomédica en Estados Unidos que permite que salgan ciertas medicinas y que se aprueben también ciertos procedimientos, pues ya consiguió esto y es una noticia del 28 de julio del 2021, en donde ya hay 6 candidatos para un estudio de viabilidad, ¿no? Tempranos, en los cuales sí se debía de implantar un chip en el cerebro. Lo que se trata después de este experimento es que se despliegue un dispositivo que permita a los pacientes utilizar sus datos cerebrales para controlar lo que decía o que pretendía Musk con Neuralink y que sigue pretendiendo, pues, de controlar dispositivos digitales y lograr mejoras en la independencia funcional de las personas, pues al poder controlar dispositivos externos, pensándolo o simplemente con mover ciertas extremidades, podríamos enviar mensajes de texto, responder correos electrónicos, comprar en línea y también acceder a ciertos y determinados servicios digitales, ¿no? Este dispositivo, se llama Stentrod, que es el dispositivo formado y propuesto por Synchron, se conecta al cerebro a través de vasos sanguíneos con un procedimiento mínimamente invasivo que dura alrededor de 2 horas, recibe las señales eléctricas generadas por el cerebro y las envía a un receptor en el pecho para que puedan ser interpretadas por una terminal especial, ¿no? Lo interesante de este procedimiento es que no requiere de asistencia robótica, a diferencia de su competidor Neuralink, que incluso presentó un robot con la finalidad de implantar estos chips en el cráneo. Por lo tanto, como les decía, pues ya hay un avance en esto de la injerencia de lo tecnológico en el cerebro, que inicia por el control desde el punto de vista cerebral, de dispositivos, ¿no?
Y entonces es así como si se abre ya la puerta a los neuroderechos, ¿no? Aquí les puse una breve noticia del 30 de septiembre de 2021 porque Chile, digamos, al menos en nivel Latinoamérica, ha sido pues pionero en esto, pero vayámonos un poquito atrás para comprender y de aquí ya ahora sí suscitar la conversación. En mayo de 2017, un grupo de 25 investigadores se reunieron durante 3 días en la Universidad de Columbia en Nueva York, ingenieros, neurocientíficos, físicos, también expertos en ética y derecho, para debatir acerca de este tema, el tema de los límites éticos y legales que deberíamos de tomar en cuenta con los rápidos avances que se están produciendo en el ámbito de la neurotecnología, es decir, aquellas herramientas tecnológicas que sirven para interactuar con el cerebro, esa gran, como llamamos, y cito, selva tenebrosa donde tanto exploradores se han perdido, ¿no? Según Rita de Ramón y Cajal, uno de los padres de la neurociencia. Gracias a estos avances, los estudiosos están adentrándose en el corazón de esta jungla. Ya es posible leer los pensamientos e incluso influir en ellos, implantar recuerdos, incluso también por ejemplo, ¿no? Aquellos 3 días en la clase universitaria se plantearon como una lluvia de ideas en la que surgieron grandes interrogantes. ¿Qué legislación debería existir para evitar que una persona altere los recuerdos de otra a través de un implante cerebral? Si alguien puede leer la mente, ¿cómo proteger nuestros pensamientos? ¿Quién tiene el copyright de un sueño? Puede sonar a ciencia ficción, a delirios futuristas de un grupo de estudiosos con cierto aire conspiranoico, pero todas estas cosas se están experimentando ya con animales en muchos laboratorios, incluidos los de algunos de los presentes en aquel encuentro, entre ellos el anfitrión y promotor de la idea, el neurocientífico Rafael Yuste, profesor e investigador de la Universidad de Columbia. Él fue el principal autor de un artículo titulado Cuatro prioridades éticas para la neurotecnología y la inteligencia artificial, que firmaron todos los presentes en la reunión y que se publicó en la revista Nature. En él aparece el concepto de neuroderechos, el marco jurídico llamado a proteger el cerebro y su actividad ante los imparables avances de la neurotecnología. En sus investigaciones, en las que trata de entender cómo distintos grupos de neuronas trabajan en la corteza visual del cerebro, Juste y su equipo se percataron de algo fascinante. Podían alterar la percepción de los ratones, hacerlos ver algo que no tenían enfrente. Los investigadores localizaron las neuronas que se activan cuando un ratón contempla unas barras verticales en una pantalla y enseñaron a los roedores a beber agua al ver esas rayas. Después bastaba con activar esas neuronas para que los ratones bebieran agua sin necesidad de presentar la imagen ante sus ojos. Es decir, habían creado una alucinación. En 2021, el Senado chileno aprobó por votación unánime un proyecto de ley que modifica la Constitución para proteger los derechos del cerebro o neuroderechos. La Cámara de Diputados revisó y votó esta legislación en septiembre de este año. Ahora tiene que ser promulgada por el presidente de la República. Si este proceso llega a su fin, Chile se convertiría en el primer país que se dota de una legislación encaminada a proteger la integridad mental, el libre albedrío y la no discriminación en el acceso a los ciudadanos a las neurotecnologías. Su objetivo es dar el estatuto de órgano a los datos personales para que no puedan ser objeto de tráfico o de manipulación. Imagínense, esto sería un avance muy importante, ¿no? Que ya los datos que estamos viendo que son ahora materia para el empleo y flujo en el marketing y otras áreas importantes, al considerarse órgano, pues tendría que ser tratado completamente de manera distinta. Paralelamente, se está examinando una reforma constitucional que modifica el artículo 19 de la Carta Magna, la Constitución del país, para proteger la integridad y la indemnidad mental de los avances y capacidades desarrolladas por las neurotecnologías. La adopción de tal arsenal jurídico puede parecer prematura a la vista del desarrollo de las neurotecnologías, todavía limitadas en su capacidad de actuar sobre el cerebro humano, pero los expertos ya han dado voz o han alzado la voz en tono de alarma e insisten en la capacidad de empezar a legislar la generación de actividades intrusivas, mientras los progresos en el ámbito de las neurotecnologías no dejan de acelerarse, ¿no? ¿Y esto por qué? Y ya para ir cerrando, porque tenemos que considerar que hay diferentes riesgos, así como los que ya mencionamos con estas preguntas, ¿no? Si bien es cierto que esta injerencia del transhumanismo específicamente en lo neuronal podría traer ventajas para tratar enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer,
también abre la puerta, como veíamos con el caso en el ejemplo de los ratones, pues a la manipulación del cerebro humano. Por eso es que Guido Girardi, senador y presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado chileno, dice que es necesario avanzar en esta regulación. Ya existen tecnologías que podrían leer directamente el cerebro, dice este legislador, por lo que, o sea, es decir, se lee o leemos lo que se piensa y se siente, pero también podríamos, al tener este avance y estas posibilidades, implantar sentimientos que no son los propios. Este sería otro de los problemas por los cuales es importante que ya hablemos de neuroderechos. Más que la tecnología propiamente dicha o de su estado actual de desarrollo, lo que suscita inquietud son sus aplicaciones potenciales. Si esperamos que esta, es decir, la tecnología, madure, puede que no logremos regularla jamás. Advierte también Carlos Amuntaugui, que es académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, hablando de esto, de neuroderechos, tendríamos que remitirnos precisamente a este vacío jurídico de forma más general, que no contempla la Declaración de Derechos Humanos, porque en ese momento, en el 48, pues no se pensaba en lo que podríamos hacer con el cerebro humano, ¿no? Por ello es que Chile no es el único país que está inquieto ante esto. España, Estados Unidos, Francia y más recientemente Argentina ya han comenzado a estudiar el tema, e incluso las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han puesto esfuerzos en ellos. Pues la tarea, como bien estamos viendo, es bastante compleja y necesitaríamos pensar muy bien en una legislación lo suficientemente amplia como para que pueda adaptarse también y pueda responder a esta evolución tan rápida que estamos viendo en estas tecnologías, al tiempo que por el momento presente garantice la protección inmediata de los ciudadanos. Y bueno, con esto yo estaría dando ya el cierre de la conferencia. Ahí les hice la recomendación de este libro de Adela Cortina, Neuroética y Neuropolítica, en donde, entre otras cosas, se establece cómo estas interrogantes éticas que nos estamos formulando ahorita, que son de corte ético, deberían derivar necesariamente en una responsabilidad mayor a nivel social, es decir, derivado en lo neuropolítico. Y en el caso, pues, del neuropolítico, en el caso concreto específico de este día en que nos estamos aquí reuniendo, pues nos tendríamos que plantear, perdón, el caso de los neuroderechos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sería esta la última. Muchas gracias por su atención, por haberme escuchado y pues abriríamos entonces paso a comentarios, preguntas y alguna otra aportación. Agradecemos de nueva cuenta a la doctora por su exposición y abrimos pues este espacio de media hora para comentarios, preguntas, tanto de las personas que nos encuentran en Teams como de los participantes. Ya tenemos aquí a un primer participante, el profesor Francisco. Mire, primero quiero decirle que me siento muy bien, aturdido y con vértigo. Sin embargo, de veras que es muy interesante lo que nos ha expuesto. No sé cómo decirlo de otra manera, pero es como a veces como cautivador, pero a la vez aterrador. ¿Qué nos espera el futuro, no? Muchas cosas buenas y otras no tanto. A lo mejor es al revés. Al final de su exposición, me quedé pensando en ese tipo de metáfora cuando se habla de neuroderechos. Me quedé pensando en qué se quiere decir con la posibilidad de que se podrían leer los pensamientos. Entiendo que es un tipo de metáfora, no exactamente a leer como entendemos nosotros leer. Y cómo es que se trata de un registro de un medio, no sé cómo llamarle a ese medio, ¿no? De ideas, y luego transportarlo a otro medio o a otro registro. ¿Y qué sería lo que se transportaría? ¿Serían imágenes? ¿Serían palabras? O no sé si se considera ya la posibilidad real de
leer los pensamientos, pero se me ocurre como pregunta, ¿no? Como mera curiosidad. Gracias. Sí, pues en sentido estricto, digamos, sí no se puede, digamos, o no estamos equipados para leer los pensamientos así literalmente, pero en tanto son impulsos eléctricos y tienen y funcionan mediante ¿Podría conexiones y darnos un sinapsis. segundo? Sí. Ya quedó. Sí, que como tal la lectura, digamos, explícita, así como lo plantea maestro, pues parece ser que no es viable, al menos de momento. Pero sí, en tanto que ya hay herramientas para captar este trabajo mental, porque pues al final y al cabo es actividad eléctrica, sí se puede llegar a un acercamiento dependiendo de de las regiones del cerebro que se activen y las conexiones que se establezcan y la lectura también que se está haciendo a partir de esto, se puede establecer más o menos qué podría estar pensando una persona, ¿no? Esto a nivel, digamos, no invasivo, es decir, con un electroencefalograma cerebral o una resonancia electromagnética, pero ya cuando estamos hablando de la aplicación de chips intracraneal, en el caso como de Harbison o como se pretende en un futuro, ¿no? De chips que estén realmente integrados al cerebro, pues evidentemente sí se piensa que podría haber tal cual una lectura de estos pensamientos que estén conectados a alguna computadora o algún dispositivo que pueda efectivamente registrarlos, ¿no? Algo que ya da cuenta de ello y que está al menos todavía planteado en la ciencia ficción, pero que sí puede ser al menos algo que deberíamos poner en reflexión, pues está en una serie que les recomiendo que es la de Black Mirror, donde ya se trata precisamente sobre lo que podía pasar con estos avances en caso de que sí se lean tal cual los pensamientos de las personas. Por el momento se podría hablar más bien de una lectura aproximativa a partir de los impulsos que se logren registrar, del análisis de ciertos contextos en los que la persona esté. Ya se hace de alguna manera, ¿no? O se ha tratado de hacer, por ejemplo, con el polígrafo, pues más que leer los pensamientos, se lee realmente la veracidad de las afirmaciones de la persona y están conectadas evidentemente a pensamientos. Entonces, de alguna forma, este intento por descifrarlos ya viene desde mucho antes y con cierta precisión o exactitud, ¿no? Y a lo que nos podría llevar es a problemas muy serios a nivel político, por ejemplo, como lo plantea de la Cortina, o sea, en el momento en el que tú sepas ya por alguna aplicación o conexión o interrelación de nuestro cerebro con las máquinas que hay más personas de derechas que de izquierdas y que hay más probabilidades que le voten a tal o cual persona, pues ya hay una ventaja y una posibilidad de manipular a estas personas. Entonces ya estaría habiendo una injerencia a nivel democrático, político y social que tendríamos que plantearnos seriamente. A nivel individual, pues también estos experimentos de control de pensamientos y control mental, por ejemplo, se han dado también desde mucho atrás para hacer que personas hagan cosas que otros quieren sin, digamos, tener las repercusiones o consecuencias que implica esta responsabilidad moral. Simplemente pensemos en el modo en cómo han funcionado las sectas, como por ejemplo la que dirigió en su momento Manson, Charles Manson, quien parecía que tenía bastantes conocimientos neurocientíficos porque al quitarle horas de sueño al cerebro humano, restringirle el alimento, sobre todo el azúcar y grasas buenas que son las que necesita para funcionar, además de mucha actividad, es decir, evitar esa capacidad de detenerse y reflexionar, logró que las personas adeptos a su secta pues hicieran y cometieran crímenes en su nombre. Y aquí desde el punto de vista neuroético sería muy difícil decir si realmente eran o no responsables o imputables, en tanto que su cerebro, digamos, no funcionaba de la manera correcta para tomar deliberadamente la decisión de hacer el mal, ¿no? Pero eso también es una manera concreta de control y de anticipación de lectura de pensamientos desde otro punto de vista, un poco más ya conductual, pero digamos que esto no es nuevo, de alguna manera sí se hace ya, ¿no? Y lo peligroso ya de la tecnología inserta en el cerebro es que se pueda hacer tal cual, así como se ha logrado codificar y leer completamente el genoma humano, que se pueda codificar y leer completamente cada una de las funciones, regiones e interconexiones cerebrales, de modo que en determinados contextos
por ejemplo, en la muerte de un ser querido, pues en ese contexto se pueda leer con una mayor precisión qué estaría pensando X o Y persona, ¿no? Un poco otro ejemplo que les quiero dar para contestar también esta pregunta es que cuando hablamos de empatía, generalmente pensamos la empatía, digamos, en un sentido positivo, de ponernos en el lugar del otro para poderle comprender mejor, comprender mejor su situación, pero Daniel Bateson divide la empatía en 8 diferentes categorías. Una de ellas sería la empatía y la más, digamos, sofisticada, la cognitiva, que no implica necesariamente resonar o sentir con el otro, ¿no? Más bien, como es a un nivel cognitivo, implica que yo pueda anticiparme a lo que está pensando el otro o a sus creencias y desde ahí manipularle. Este tipo de empatía, por ejemplo, la cognitiva de la que nos habla Daniel Bateson, es muy característica y común entre personas que tienen un cierto grado de psicopatía, que no pueden experimentar y no podrán nunca experimentar ni siquiera simuladamente las emociones y los sentimientos o el sufrimiento del otro. Sin embargo, como muchos de estos agentes tienen inteligencias superiores, también se ha encontrado esto. A nivel cognitivo son capaces de adelantarse o anticiparse a las creencias o a lo que puede estar pensando el otro y a partir de ahí son muy buenos manipulando y precisamente tomando a sus presas, ¿no? Entonces, digamos que esto, si logran ver cómo que ya el cerebro también de los psicópatas se está estudiando mucho y están viendo ciertas áreas que no se activan, otras que se activan más, si esto lo logran hacer también desde el punto de vista tecnológico artificialmente y lo logran integrar en otro cerebro, pues evidentemente no de una manera, digamos, literal, pero sí de una manera interactiva, se podrán hacer lecturas de pensamientos de otros con la finalidad de manipularles o destruirles, ¿no? Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Celerno, que se encuentra en Teams. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Híjola, qué suave que se estén dando estos temas, ¿no? Yo tengo un niño de 7 años, a él, para darle lo que yo nunca tuve, yo a él siempre que le contesto cosas, le contesto con mi máxima capacidad intelectual, siempre. Nunca me reservo palabras ni nada y lo dejo que él me haga las preguntas cuando no entienda cosas. Un día, hace no mucho, me preguntó que si podríamos estar vivos en otra parte. Así dijo, ¿puede una persona estar viva en otro lugar? Dijo, ¿o puede una estar viva otra vez? Y yo, no, mi esposa y yo nos quedamos acá, ¿no? ¿Cómo le contestamos? Entonces, viendo cómo ha avanzado la tecnología, viendo cuántos ricos excéntricos están metiéndole mucho dinero a esto, para cuando estos niños lleguen a una edad adulta, no me imagino cuál va a ser el avance de aquí a entonces. ¿Podríamos hacer algún esfuerzo para que estos temas no se trataran nada más entre muy adultos, sino cómo poder hablarle a los niños sobre cuáles son las implicaciones de todo esto, de la empatía, de esto, de aquello, que ya por sí es difícil enseñársela a un niño, ahora todavía metiéndole el factor artificial? Sí, y yo creo que es hasta necesario, ¿no? Actualmente también se están haciendo estudios sobre el impacto, por ejemplo, de los dispositivos en el cerebro de los niños y de los adolescentes, también de los videojuegos, y se ha visto que no los debemos de satanizar, pues, o sea, no son del todo malos. Sí están configurando nuevas maneras en las cuales se está comportando y sobre todo está generando redes y conexiones nuestro cerebro. Todavía es muy temprana, digamos, la investigación como para ver a futuro si esto va a traer, por un lado, un salto evolutivo, por así decirlo, o un retroceso en la evolución del cerebro, pero lo que sí se está viendo es que hay cambios. Entonces, una de las conclusiones que sí podemos tener a partir de estos estudios es que sí se debe regular bastante el uso de dispositivos y de contenido, sobre todo en los niños. No se sugiere, por ejemplo, que sea hasta la edad de 3 años que empiecen a tener contacto con una pantalla, digamos, y que se le pasen ciertas
películas o imágenes por un determinado tiempo también controlado y posteriormente pues que también se vaya regulando el tiempo que está con un celular, el tiempo que está en la computadora o con los videojuegos, poniendo especial énfasis en el contenido de esto. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que nuestro cerebro no distingue muy bien la realidad, digamos, física, fáctica en la que estamos de la virtual. Y esto también se debe al mecanismo de las neuronas espejo que tenemos, que realmente también fueron descubiertas como muchos otros descubrimientos por accidente por los investigadores de Parma, se conocen en Italia. Fue Rizzolatti quien, haciendo una investigación con macacos, en quienes tenía insertos electrodos para ayudar a personas con problemas motores, ¿no? Se dio cuenta por pura casualidad, como les decía, de que una vez que estaba tomando café, escuchó que se activaba algo en el cerebro de este macaco que tenía que ver precisamente con la función motora de agarrar también una taza y de tomar, pese a que el animal no lo estaba haciendo, su cerebro sí registraba esa misma acción. Entonces, estos investigadores descubrieron precisamente esto, que son las neuronas espejo, que aunque nosotros no estemos haciendo una acción, por el hecho mismo de verla, nuestro cerebro de alguna manera la recrea y la vive. Entonces, cuando nuestros hijos o cuando nuestros sobrinos o los niños ven violencia, su cerebro no distingue muy bien que no son ellos quienes la están actuando, y entre más temprana sea la edad, mucho más difícil es para el cerebro distinguir que ellos no son quienes la están haciendo. Por eso es tan importante de que a partir de este mecanismo también en positivo de las neuronas espejo se refuerce el que vean videos donde hay actos de compasión, donde hay actos de empatía, ¿no? Donde hay actos donde se cuida de los otros, de otros seres vivos, se respeta la naturaleza, por ejemplo, porque también tienen ese efecto estas neuronas. Es decir, que a partir de estar viendo eso, también en el cerebro hay un mecanismo que recrea también esa acción. Y hay un monje, Mathieu Ricard, él pues es un francés que me parece que estudió química, y después decidió convertirse en monje, en tibetano, y pues tiene un libro que se llama En defensa del altruismo, y él, por ejemplo, pues al ser una persona muy, muy inteligente, compasiva y que promueve justamente que la empatía sí puede ser y debe ser de hecho enseñada, ha comprobado por medio del propio estudio de su cerebro cómo es que cuando él está en meditación, e incluso se ha visto con otros estudios de personas que están orando o que están en una actitud de contemplación o están pensando compasivamente en otros, se activan ciertas áreas del cerebro que tienen que ver justamente con la empatía. Entonces, al darse cuenta de esto y de cómo su cerebro de este personaje ha cambiado, pues se ve no solo que la empatía debe ser transmitida y debe ser promovida, sino que también eh, hace cambios y mejoras en el cerebro para bien, ¿no? Entonces, de alguna manera nos estarían incentivando y deberíamos tener esa preocupación y ese deber ético también de incentivar la educación en empatía porque efectivamente tiene repercusiones directas en el cerebro y por lo tanto puede tener a largo plazo y entre más personas haya, digamos, repercusiones en cómo nos relacionamos unos con otros y por consiguiente también llevar hacia otro lado este cambio que se está viendo cerebral por el uso excesivo de la tecnología, ¿no? Que no sabemos realmente todavía si es positivo o si es más bien una involución. Lo que sí es que ya hay modelos también, ahí lo pueden de repente googlear, está interesante un artículo que vi hace poco de los modelos de cómo vamos a ser físicamente los seres humanos en unos años, cómo van a estar modificados nuestros cráneos, nuestro rostro, incluso la curvatura aquí de nuestro cuello, por el tiempo excesivo que pasamos en la tecnología. O sea, cambios físicos y morfológicos va a haber, y ya está viendo a nivel neurológico, como les digo, en los niños, que se ve que han tenido exposición muy alta a dispositivos. Lo que sí es que ya está comprobado, por ejemplo, el grado y el tiempo de atención que ellos pueden destinar a alguna actividad o a interactuar con una persona está viéndose disminuido radicalmente, eso sí. Entonces, sí tendríamos que poner evidentemente la atención sobre ello porque pues ahorita se ven como las consecuencias menos catastróficas, pero digamos que si no se controla o se regula esto, pues puede seguir un avance aún peor, ¿no?
No sé si con eso respondí a tu pregunta, Celerno. Sí, muchas gracias. Sí, se puso mucho énfasis en que la empatía es enseñable y que tenemos el deber de promoverla y así, ¿no? Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, Celerno. Tenemos una participación acá en el público. Mucho. La felicito por tercera vez. Gracias. Sí, y si no me recuerdo, es la tercera vez que nos acompaña, ¿no? Con temas Sí. cercanos transhumanismo y esto. No, complementando un poco la inquietud del doctor Francisco y la información. Hay algunos experimentos donde se ha mostrado, por ejemplo, pongamos que una persona piensa algo, teniendo pensamiento como una formulación de lenguaje, ¿no? Mental. Y en este caso, por ejemplo, la señal eléctrica va a la interfase, se traduce, llega al ordenador y aparece como la palabra, ¿no? O sea, sí hay experimentos donde ha habido ciertas, y lo voy a decir así, decodificaciones. Y es un problema de lenguaje porque, al menos, por ejemplo, desde la filosofía, si hacemos, por ejemplo, el hincapié, ¿no? De definir el lenguaje como tal, porque de pronto veo que hay un riesgo en esos temas, términos generales, ¿no? O sea, exposiciones, por ejemplo, masivas o medios de comunicación, que se habla de la máquina interpreta o esta interfaz interpreta tal cosa, pero hay una decodificación de la información o, por ejemplo, de un registro a otro. Cuando la interpretación implica propiamente el aspecto semántico, que estrictamente el problema de la inteligencia artificial es que carece del aspecto semántico, ¿no? Entonces, sí hay una decodificación, por ejemplo, de ciertos caracteres, pero incluso la noción misma de inteligencia artificial como inteligencia es problemática porque, no lo digo yo, incluso los mismos que trabajan con inteligencia artificial, cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos en el machine learning, al menos, por ejemplo, o en el aprendizaje profundo, estamos hablando de muchos procesos de información y, por ejemplo, resolución o de alguna manera establecer un modelo mental decodificado en la máquina como si fuera, por ejemplo, en términos de funciones. Cuando propiamente el pensamiento humano, la condición humana no necesariamente se reduce a un aspecto netamente de funciones, ¿no? Como pienso tal cosa porque la función de pensar tal cosa es porque fisiológicamente necesitaba tal cosa, ¿no? Eso ya es problemático porque anteponemos, hay una metafísica causal, ¿no? Cuando realmente la conciencia va más para allá. O sea, bueno, supera ese aspecto. No negamos como el basamento biológico, pero sí al menos no reducir como la conciencia a un aspecto estructural morfológico. Ahí. Y bueno, es problemático porque si bien, como usted menciona correctamente, nuestra inclinación como seres humanos desde hace mucho tiempo es de alguna manera inducir pensamientos, interpretar las intenciones del otro, sugestionar, todo el proceso de la hipnosis, ¿no? O sea, ahí está el anteponerme o el sembrar ciertas ideas y que la persona responda. Pero bueno, o sea, digo esto porque la máquina no puede propiamente como mostrar el pensamiento como tal. Puede haber cierto rastreo, por ejemplo, de cierta, no sé, sentí algo, me emocioné con algo, cierto mapeo cerebral, cierta producción, por ejemplo, de serotonina que se pueda registrar, o por ejemplo, en neuroimagen, ¿no? También, sabes que se activan ciertas regiones cuando veo ciertas imágenes, ¿no? Eso en la psicología, por ejemplo, para ver la orientación de alguien, o al menos la atracción de alguien, pues presentan de ciertas imágenes y se va a encender cierta región del cerebro. Pero bueno, o sea, no es propiamente el pensamiento como tal, ¿no? Entonces ahí es como que mucha esta ideología transhumanista de reducción del pensamiento como a ciertas funciones, cosa que desde la filosofía tendríamos que cuestionar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, a propósito del ejemplo de las neuronas espejo. Supongamos el hecho del bostezo, ¿no? Que alguien bosteza y que alguien de pronto replique el bostezo, ¿no? Que también ahí opera en cierto nivel. Y sí, en efecto, sí, la empatía está vinculada a neuronas espejo, pero de pronto, si somos como muy localizacionistas de decir, mira, es que tal aspecto celular o tal aspecto de la corteza cerebral incide en esto, ok, yo creo que se corre el riesgo, por ejemplo, de
dar por hecho ciertas cosas cuando también no necesariamente se implica como una mejoría en algo. Supongamos, en personas que tienen trastorno borderline, en muchas personas no está recomendado, por ejemplo, la meditación, porque precisamente la meditación puede generarles una psicosis, ¿no? O un estado psicótico de pronto. Entonces, si bien una persona con psicosis puede tener en ciertos momentos en su brote, puede tener falta de empatía, por ejemplo, no puedes tú meter en un proceso, por ejemplo, de meditación, pensando que la persona va a tener más empatía o que va a conectarse con la realidad, ¿no? Entonces ahí no podemos ser, por ejemplo, tan, voy a decirlo así, tan reduccionistas en términos de, mira, como opera aquí esta región cerebral, hay que hacerlo de esta otra manera, porque se implica otro tipo de actividades, otro tipo de dinámicas y otros aspectos que la conciencia, por su misma, por así decirlo, naturaleza, por su propia conformación, pues de pronto parece que no puede limitarse o acotarse a lo que nosotros de pronto estableceríamos como no sé, un aspecto netamente material, ¿no? No niego el aspecto biológico de la conciencia para nada, pero sí ampliar el término de conciencia para ver la complejidad y pues ver también que el transhumanismo tiene mucho ideológico en la suposición de que podemos conocer y de alguna manera palpar y traducir la conciencia interpretarla, ¿no? Porque a fin de cuentas las máquinas no le carecen de esa semántica, ¿no? Y también esta otra pregunta, si realmente un formato, por ejemplo, de silicón o un material de silicón pueda también tener las condiciones o las propiedades suficientes y necesarias para producir lo que nosotros llamaríamos conciencia. Vamos a seguir mi comentario. Y no sé qué piensas al respecto. Gracias. Pues, efectivamente, pues yo estoy más también con esa línea de pensamiento porque me considero, al menos dentro del transhumanismo, no estoy, digamos, o sea, no soy transhumanista, evidentemente, pero tampoco estoy dentro del bioconservadurismo. Me considero más bien en una postura crítica. Y dentro de la postura crítica, pues efectivamente una de las observaciones que se ha hecho al transhumanismo es que pretende ser muy, o está siendo muy reduccionista y muy simplista a la hora de querer, ilusoriamente además, ubicar así como regiones específicas para ver el funcionamiento también específico de cada cosa y diseccionarlo cuando ya se ha visto, incluso hasta por le cité fundador del movimiento Brain, ¿no? Rafael Yuste, es un neurocientífico que también dice que uno de los errores que hemos tenido en neurociencias ha sido eso, querer ver como todo el cerebro, como neurona por neurona, cuando en realidad es mucho más complejo y por eso va a ser muy difícil que podamos aislar funciones y por lo tanto aislar de esas funciones también la manipulación que queramos hacer de esas funciones, porque el cerebro trabaja de maneras mucho más complejas, ¿no? Y efectivamente sí, desde el punto de vista filosófico y lingüístico, podríamos criticar muy bien esa parte del transhumanismo y que esa sería una luz, digamos, positiva o esperanzadora dentro de este panorama, que mientras no se puedan romper esas líneas y el transhumanismo siga con esta visión, que es equivocada de hecho, o sea, científicamente hablando, pero ellos creen que sí lo pueden lograr por medio de una fe ciega en la tecnología, digamos, creen que sí van a poder, lograr esto, pero se ha visto hasta ahora que no somos, que somos mucho más complejos como para vernos así por regiones, por secciones y por funciones. Mientras esto siga así, pues esta sería la cuestión esperanzadora de que de alguna manera el propio organismo y nuestra ignorancia frente al cerebro, pues va a poner los propios límites para estas cosas que quieren hacer, ¿no? Como bien decías, de esta observación de la traducción a pensamientos, efectivamente, además de lo lingüístico, está lo simbólico y un montón de cosas que hermenéuticamente se atraviesan en ese mundo para interpretar o leer lo que alguien piensa. Y parece ser que es algo infranqueable para las máquinas. Entonces, o algún implante que tengamos en el cerebro. Mientras esto siga siendo así, pues tendremos que seguir recurriendo al diálogo y seguir abriendo esta brecha, digamos, que salvaguarde de manera natural, por así decirlo, el mal uso que se pueda dar de todo esto, ¿no? Aunque como bien mencionabas con el caso de la hipnosis, pues ya se ha visto también y se han hecho experimentos en donde sí se han llegado a implantar hasta fobias, ¿no? O algunos recuerdos que en realidad la persona no tenía. Entonces, de alguna manera, esto se quiere sofisticar más. Esperemos que siga habiendo
este límite natural que nos impone también nuestro ser simbólico, lingüístico y demás, para que pues esto no sea, al menos no esté en el dominio total, ¿no? De las personas que puedan hacer mal uso de esto. Por lo pronto creo que ya es un avance y que sí nos corresponde irnos metiendo al debate. Chile ya dio aquí el primer paso, ¿no? En nuestro continente. Deberíamos nosotros también estar poniendo nuestro granito de arena de alguna manera para que ya que se está trabajando mucho sobre este tipo de injerencias a nivel terapéutico, también empecemos a prever qué se puede hacer más adelante y si podemos establecer o deberíamos más bien establecer y en qué términos una legislación, ¿no? Que salvaguarde precisamente que no se hagan ese tipo de cosas. Voy a intentar puntualizar. Intentando recuperar las primeras dos preguntas que hacía, un poco la primera, si la podría repetir, si es que la tiene por ahí. Es que no, Sí, ¿por qué las proyecciones a futuro de la sociedad no son sobre justicia social o si lo son, tienen que estar o están necesariamente enfocadas al uso de la tecnología en todas las áreas de la vida? sí, ahí, bueno, a mí, siguiendo un poco, bueno, en paralelo un poco los procesos, digamos, materiales necesarios para construir esta tecnología, pues tenemos corrientes como el de crecimiento, que en él solamente me enfocaré asumiendo datos puntualmente, pues, de cuánta cantidad de metales hay disponibles o pueden ser disponibles para desarrollar estas tecnologías, ¿no? Y según, bueno, Antonio Turial, que es un ingeniero, si no me equivoco, español, bueno, los datos arrojan que no hay, al menos en disponibilidad para la humanidad, poniendo, bueno, enfocándose en el campo de las energías renovables, pues la cantidad de, como dicen, metales necesarios para construir esa tecnología. Todo esto me recae a que igual estamos hablando de procesos y de alguna manera de un costo, pues por decirlo así, material del planeta, que tampoco es posible. Y a mí, bueno, a mí la postura, al menos los textos que envió, que leímos, pues sí, me dejan un poco tramposamente a tela de fondo que no hay una perspectiva de clase respecto a nada de esto, o sea, hay una perspectiva pues bastante fantasiosa respecto a las bondades y a los accesos a ellos. Usted lo menciona ahí brevemente con los costos de la criogenia. Recuerda acá a estos filósofos Hilary Graves y William McSall, que son como los asesores ahí, dicen de Elon Musk y estos personajes de Oxford, pues que prácticamente hay desde un nihilismo bastante irresponsable o desatendiendo, pues, se plantea como hay una amenaza futura, ¿no? Siempre pareciera que se persigue algo, bueno, más que nada esta imagen de un superhombre o un super lo que sea, en este caso, una super quimera, desatendiendo los problemas reales. Entonces, cuando, bueno, entiendo que estamos en un presente donde ya están sucediendo estas cosas, sin embargo, no sé qué tanto sería ahondar un poco en una cuestión que se maneja aquí como los ¿cómo se llama? Sí, neurocrímenes, si no me equivoco, llega a mencionarse en un papel. Y lo planteo porque, al menos en las lecturas y un poco pues en el panorama, se plantea como una especie de encarnación de una utopía solo a partir de la modificación cerebral. O sea, incluso la imagen del cyborg es como lograr encarnar una utopía desde la disolución de las diferencias, pues tramposamente asumiendo que estos cyborgs no van a tener diferencias entre sí, o sea, que vamos a poder homogeneizar de alguna manera incluso esta tecnología. Entonces, regreso un poquito a la cuestión de neurocrímenes, ¿no? Estamos pues bueno, unas sociedades en las cuales tenemos ejemplos muy prácticos, tenemos el Mundial de Fútbol de Qatar, tenemos, por mencionar lugares conflictivos, ¿no? Tenemos la guerra en Ucrania todavía presente, entonces pareciera que se está pues discutiendo, qué bueno que se esté discutiendo, en una antesala donde las guerras contemporáneas no existen del todo, o sea, presuponiendo o
no sé si presuponiendo, pero al menos esperanzadoramente creyendo que no se van a usar a posterior este tipo de tecnologías por una cuestión negativa, cuando en un presente pues ya se están usando, y si no mal recuerdo, en la conferencia que se tuvo pasada, pues menciona el ejemplo de, bueno, de los 60, 70 con la ingeniería social, con la, bueno, ¿no? Que para mí, bueno, me resultó un ejemplo muy práctico, que al final de cuentas todas estas cuestiones son a una injerencia social que pues tampoco me considero entrar dentro de este bioconservadurismo. Sin embargo, sí, sí hay, no sé, hay una idea de ser humano ahí que, o de seres humanos, incluso en esta separación del reino animal, que me parece muy extraña, ¿no? O sea, muy, pues no me parece superado para nada ni el asunto antropocéntrico, a pesar de querer salvaguardar la humanidad y el entorno como tal. O sea, entonces, pues me gustaría que si se pudiera ahondar un poco en la cuestión de los neurocrímenes, ¿no? O sea, yo lo entendí un poco como una lectura a futuro, pero pues me parece que no sé si es un problema que se podría discutir desde este presente, ¿no? Mm, lo manejo un poco cuando da el ejemplo de esta persona con prótesis, que son casos ahí también interesantes, que quizá no se puedan atender tal cual como a una criminalidad, pero sí como una desventaja capaz de llegar a ser ilícita, ¿no? Sí, es que aquí con lo que dices, pues se plantean también dos cosas distintas, ¿no? Lo de los neurocrímenes se pueden plantear desde dos formas. Uno, desde quienes atentan tecnológicamente contra los derechos neuronales de otros, es el derecho a nuestros pensamientos, a nuestra memoria, a nuestra intimidad mental, ¿no? Y se puede plantear desde el punto de vista de quienes, a partir de una mejora o de una función específica mental, como por ejemplo el psicópata, pues atenta contra otra persona. Al menos tenemos esas dos maneras en las cuales se podría abordar desde el punto de vista del primero, es decir, como una cuestión deontológica en bioética que regule específicamente los avances tecnológicos en el cerebro. Sí, ya hay avances y hay discusiones que nos permitirían hablar precisamente que no se cometa neurocrímenes, ¿no? Es decir, que no se atente contra el cerebro humano y que no se manipule como se nos dé la gana, porque como efectivamente bien dices, detrás de esta idea en el transhumanismo, pues hay una idea de ser humano desprovisto de toda naturaleza humana, de toda, incluso podríamos decir hasta dignidad, ¿no? Está puesta muy en tela de juicio la dignidad humana porque el transhumanismo considera que ya todo lo que podamos hacer lo debemos hacer, ¿no? Y un poco el freno que nos ha puesto hasta ahora, y esto lo pongo entre comillas, porque también hablando de guerra, lo que hicieron los nazis en avances biomédicos y demás fue muy alto, pero a un precio muy alto, que era el de transgredir precisamente y pasar por encima de los derechos y la dignidad de otras personas, ¿no? Entonces, esta primera manera en la que podríamos hablar de neurocrímenes sería efectivamente para evitar que estas cosas que ya han sucedido y siguen sucediendo, pues dejen de pasar, ¿no? O sea, ahorita se está hablando incluso de la eliminación de centros psiquiátricos. Una de las motivaciones para esto ha sido precisamente los abusos que se han encontrado en ellos y cómo estas personas pues han sido objeto de estudio precisamente por su papel y el lugar tan vulnerable que tienen en la sociedad y ahí en ese mismo lugar, ¿no? Y la segunda manera en la cual sí podríamos hablar de neurocrímenes, pues ya es también, o sería una manera más acertada incluso, de hablar, aunque no se habla ahorita todavía de eso fácticamente, más bien sería actualizar cosas que ya han sucedido para de una forma más técnica, actual y realmente contemporánea, nombrar las cosas de una manera más apropiada. Ejemplo, pues en el caso de la manipulación que les puse de Manson y otros muchos que se han hecho con sectas y otros grupos que destruyen la mente completamente de las personas, eso es un neurocrimen, ¿no? Que no se haya hablado así, digamos,
o no se haya tratado así, pues es otra cosa, pero ahora con la discusión que estamos teniendo en transhumanismo, en neuroética, sería conveniente precisamente que empecemos a llamarle a esas cuestiones en donde se destruye y se trabaja la psique de una persona para que haga ciertas cosas o deje de hacer otras. Sí se debería de utilizar ya este apelativo, digamos, porque ponerle ese nombre, digamos, nos va a ayudar a ubicar pues no solo teóricamente más en específica la problemática, sino tratarlo mejor, ¿no? Nosotros sabemos que al nombrar las cosas le damos cierta visibilidad, ¿no? El no nombrarlas o no nombrarlas con especificidad, al menos en filosofía, pues hace que estos temas sean más vagos, amplios o que se puedan generalizar. Y al ponerles precisamente este nombre donde ya haya una violencia ejercida hacia el cerebro y hacia la mente de alguien en concreto, sí deberíamos hablar pues de neurocrímenes, ¿no? Para que una vez que se empiece a legislar, o sea, contestando a tu pregunta, se debería hablar de esto ya concretamente, pero también a la par, y para que se pueda considerar crimen, tendríamos que tener avances en la cuestión legislativa. O sea, académicamente hablando, sí le podemos llamar neurocrimen, pero y estaría apuntando a esta capacidad de dañar a alguien en ese sentido neuronal, mental, etcétera. Pero para que tenga todo el peso este concepto y esté dotado de todo su sentido, digamos, sí tendríamos que tener un avance o allanado un poco el camino en el terreno jurídico, porque pues al hablar de crimen tiene que haber también una contraparte positiva de legislativa que nos haga ver qué es lo que sí está correcto y lo que es lícito y lo que estaría dentro del ámbito de lo ilícito, ¿no? Entonces, si queremos utilizar el término ya con toda su fuerza, digamos, sí tendríamos que avanzar mucho más en esto que apenas empieza a discutirse, ¿no? Que son precisamente los neuroderechos. En ese sentido, me recuerda mucho aquí, bueno, como haciendo un panorama más amplio, a la manera en la que están pues, trabajadas las fábricas, ¿no? Si no mal recuerdo, aquí hay una investigación de cómo en algunas fábricas se rociaba el aroma de café, de alguna manera para estimular ciertos pues, procesos y que las personas que estén trabajando pues logran terminar sus jornadas, ¿no? Entonces, quizá un poco indirecto el panorama, quizá muy orwelliano también, pero bueno, es una realidad. Eh, y mm, no sé, me figuro que, porque los textos lo siento que lo acotan pues a un proceso bastante invasivo, ¿no? O sea, al menos con el ejemplo de Elon Musk. Sin embargo, como a niveles quizá más sutiles, por ponerlo así, me regreso al concepto, bueno, al ejemplo de las fábricas, o otro tipo pues de injerencia social eh, para llegar a cierto fin, que en este caso pues es una producción sin medida. Pues no sé si qué tanto estamos, bueno, qué tanto se podría llegar a abarcar el concepto de neurocrimen en ese sentido, ¿no? O sea, al final se dispone, poniendo el ejemplo de Elon Musk, ejemplo práctico, porque por ahí se decía que trabajan, bueno, los obligaba a trabajar como 12, tantas 18 horas, y uno podría imaginar si una persona que trabaje 18 o 12 horas al día y que al llegar a sus respectivos hogares, lo único que tenga para ver, o bueno, en la guerra cultural narrativa, lo que tenga para ver es una distopía donde, donde las posibilidades de salvar, bueno, de sobrellevar eso, pues es la tecnología. Entonces, no sé, a mí me pareciera en ese sentido que, y me recuerdo un poco pues al plantearlo como una guerra cultural, ¿no? O sea, Sí, efectivamente, estamos frente a una guerra cultural y uno de los cimientos que más quiere trastocar el transhumanismo justamente es esta idea de persona, sobre todo que hemos cimentado con base en el derecho romano, pero también en el cristianismo, que nos ha dotado de esta idea de interioridad. En esta guerra cultural, pues precisamente el transhumanismo, una de las cosas que quiere socavar y para poderse instaurar, digamos, como ideología predominante, pero que solo unos cuantos, como en todos los casos los hemos visto, van a ser posible que lo lleven, es decir, los que tengan más posibilidades económicas, que se instaure esta idea de que ya desprovistos de esta dignidad, de esta interioridad, de esta visión tradicional de persona, entonces sí se puede hacer lo que sea con nosotros. Ahí también pues tendría que cambiar el término de neurocrímenes, porque las cosas que ahorita vemos como neurocrímenes quizá en determinado momento empiecen a normalizarse, ¿no? Como será un poco la tendencia que querrá implantar pues precisamente el transhumanismo radical.
Tenemos otra participación de Salerno. Gracias, doctor. Hola. Una de las cosas ahí, juntando lo que dice tú y la recomendación de hace rato que dijo sobre Black Mirror, creo que es el primer capítulo de la tercera temporada, que es el que se trata de un joven que quiere buscar al jefe de una compañía que sería como el equivalente a Mark Zuckerberg, porque es una compañía como Facebook. Quiere ir a enfrentarlo para quejarse con él, para que lo escuche en su duelo de haber matado a su novia en un accidente de auto, ¿no? Cuando llega al meollo de cómo fue el accidente, le dice, es que me volteé a ver una notificación en mi celular y tú sabes que ese era un producto adictivo y tú sabías que las notificaciones en vivo en el celular eran un producto adictivo y tú sabes detectar cuando alguien está en un auto circulando, o sea, tú podías evitar eso y aún así eh, quieres que todo el mundo lo tenga a pesar de que estén en peligro nuestras vidas, ¿no? Eso ahí podría, digamos, yo nunca había escuchado la palabra neurocrimen hasta ahorita, apenas la estoy entendiendo como significado. Creo que esa pudo haber sido calificado como un neurocrimen, ¿no? El saber que estás diseñando un producto adictivo y el saber que por ser adictivo es que es tan rentable capitalistamente hablando y aún así liberarlo y aún así siendo consciente de de que las tecnologías podrían evitarte para volverlo más seguro, no las implementas, eso es un neurocrimen totalmente, ¿no? Claro, ahorita con lo que también nos comentaba tu compañero Ingmar y tú, pues sí, creo que sí, ¿no? Y de hecho también podríamos llamarle neurocrimen. Les digo que hay muchos, pero que en sentido estricto a lo mejor no lo hemos instaurado ni académicamente porque legislativamente también estamos atrasados, pero pues hay muchos. Uno que les puedo comentar también ahorita es el de TikTok. TikTok es una plataforma digital, una red social que se lanzó justamente en la pandemia, o sea, momento crucial en el que todos íbamos a estar encerrados, con a lo mejor pocas cosas que hacer o muchas, pero a lo mejor también con ratos de enfado, de desesperación, de ansiedad. Y hoy en día muchos niños y adolescentes son el principal foco de esta, o sea, que utiliza esta red social, que son adictos tal cual y que han tenido acceso a tanto gente que los ha tratado de captar para otras cosas, como pues personas que no deberían, con las que no deberían estar interactuando y que se dio a partir de esto. O sea, es decir, en esta crisis de la pandemia, pues esta red social, que además es lanzada por los chinos, vio la oportunidad también de hacer y generar negocios, o también es un neurocrimen, se apropiaron de las mentes de muchos niños y adolescentes, ¿no? Y hoy es muy difícil desconectarlos de TikTok. Hay una adicción real, ¿no? Eso también debería considerarse. Y así como ese, pues tenemos muchos, ¿no? La cuestión aquí es que como todavía no está trabajada la parte legislativa, digamos, o a la par, digamos, no se puede instaurar o no la podemos utilizar en sentido amplio, pero al menos como un detonador reflexivo que nos invite a así pensar que tantos neurocrímenes se han estado cometiendo sin que o sea, que los estemos pasando por alto o tal vez no estemos dimensionándolos como tal, creo que sí es un buen punto de partida, ¿no? ¿Crees que sea positivo, negativo el hecho de que los avances legislativos a nivel mundial vayan a un paso lento o que deberían ir al paso de la tecnología? Pues deberían ir e incluso anticiparse, porque como la tecnología va avanzando, una buena legislación debería anticiparse, o sea, ya estar hablando de las adicciones que vienen ahora con el metaverso de Zuckerberg, de estos jóvenes y niños y nuevas personas que se van a estar conectadas todo el día en casa y que a lo mejor no tengan trabajo o vean un futuro poco esperanzador y digan, bueno, pero como tengo mi vida digital aquí diseñada a como yo quiero, viajo a Francia sin necesidad de desplazarme, compro propiedades, etcétera, aquí en el metaverso, pues no necesito ya ni socializar ni enfrentarme al mundo de allá afuera. Entonces, ni siquiera está previsto ese tipo de cuestiones que de hecho van a detonar comportamientos mucho más adictivos que los que ya vemos ahorita con otros videojuegos. Este es todavía más potente, ¿no? Porque pues amplifica mucho más a nivel cerebral la vivencia tal cual real de olores, sensaciones, temperaturas, a la persona estar conectada y esa es la idea, que cada vez sea más real, de modo que se desdibuje justo esta línea entre lo virtual y lo real y eso también no llevamos avanzado nada en eso, ¿no?
Sí, no solo no se ha avanzado, sino que ha habido pasos hacia atrás. Por ejemplo, en Estados Unidos ha ocurrido muchas veces que hay hackers en juegos en línea masivos, como Second Life, como otro tipo de juegos de esos, en los que se integra lo que sería el hacking, pero para violaciones así de carácter sexual, de que hacen que los personajes en pantalla se sometan a otros y que hagan cosas para las que no están programados a hacer, ya que meten mods y sí provocan trauma en la gente que a su personaje lo están viendo que algo le ocurre. Y a pesar de que ha habido demandas y gente que denuncia y gente que alega trauma sobre lo que le pasó, no ha habido, ha quedado constancia de que no le pasó nada, de que fue un asunto de fantasía, de juego, de lo que sea. Y nunca se sabe quién debería demandar, si la empresa Second Life o si o si el otro, nunca se sabe nada. Entonces es hacia atrás, o sea, cada vez que ocurre algo, se queda la constancia de que si te pasó en la imaginación o si te pasó como un ejercicio de ideas, se queda como eso, como simplemente un asunto de libertad de expresión, básicamente, pues. Sí, claro, eso es lo peligroso y también creo que por eso a muchos no les conviene que se esté legislando, porque también los gobiernos y muchos legisladores, al tener gente atontada, conectada a sus dispositivos o jugando encerrada todo el día en casa y en lugar de militar, protestar o ver qué está pasando en la ciudad, pues evidentemente les va a convenir que esto siga sin regularse, además de, como bien comentas, Elder, ¿no? Pues la cuestión de que haya crímenes o cuestiones que sean imputables, pues a la hora de deslindarse de responsabilidades, esto va a ser una muy buena manera de decir, no sabemos de quién fue, ¿no? O sea, era una persona detrás de un ordenador con su avatar, con su personaje virtual o digital, entonces no podemos culpar ni al creador del juego, ni podemos culpar al dueño, ni nada, y va a ser una manera muy sencilla de deslindarse también de responsabilidades. Por eso es también que creo que hay una apatía y falta de interés en legislar, ya que a muchos pues no les conviene tampoco. Bueno, yo ya agradezco estamos, y me tengo que pues, ir. unos 15, 17 minutos después de la hora. Y daríamos, si no hay un comentario final de la doctora respecto pues, a la presentación o algo que quiera terminar por decir, pues daríamos por terminada esta sesión, agradeciendo muchísimo. Sí, por mi parte sería todo y que nos quedemos sobre todo con esa reflexión de que en la medida en que estemos ya tratando estos temas y discutiéndolos en lo académico y después tratemos de ampliarlos más hacia lo social, a lo político, invitando a más gente a que los conozca, se involucre, pues creo que podemos poner un granito de arena a esto que nos atañe a todos, ¿no? No ver como el escenario sí está bien, yo creo que desde un punto de vista es imaginarnos lo más catastrófico para partir de ahí empezar a hacer propuestas, pues, ¿no? Pero no quiere decir y esperemos que necesariamente vaya hacia allá la humanidad, ¿no? Eso es con lo que me quedaría yo para finalizar. Muchas gracias. De nada, un gusto. Damos por finalizado. Agradecemos muchísimo la tercera participación de la doctora Lorena García Caballero. Esperemos, bueno, de ser así, tenerla de vuelta. Y agradecemos también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en Teams y a los que nos estuvieron acompañando aquí presencialmente. Sin más, a la 1:20, pues damos por finalizada la sesión. Muy bien. Aquí dejamos de grabar.